Buenas mañanas, tardes o noches. Vamos a ver el sistema nervioso número 1, que es la guía de trabajo de este tercer periodo. ¿Listo, muchachos? Mucho ánimo, esto es muy interesante. Comenzamos con la pregunta: ¿qué es el sistema nervioso? Es decir, ¿de qué vamos a hablar? Si cerramos por un instante los ojos, imaginémonos en un cuarto oscuro y sin sonidos, sin imágenes, sin ninguna sensación externa. Ahora debes hacerte consciente de todo lo que estás pensando en estos momentos. Eso es el sistema nervioso. Todo lo que sientes, todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que piensas, cómo actúas, lo que haces, cómo enfrentas los problemas, tu voluntad, tus capacidades. Por eso es tan importante estudiar el sistema nervioso. El sistema nervioso, muchachos, es el que nos pone en contacto con todo lo que nos rodea. Como les decía, el sistema nervioso es el que nos pone en contacto con el mundo que nos rodea. Es el sentir, es el todo relacionado con los órganos de los sentidos, lo que pensamos, lo que haces, cómo te comportas, cómo actúas frente a cada circunstancia. Tus seguridades, tus temores, lo que eres consciente, lo que piensas, el subconsciente, que es lo que no sabes que piensas, que se manifiesta en tus sueños, en tu forma de ser, etc. ¿Te gustaría saber por qué eres así? ¿Por qué actúas de cual o tal forma? ¿Por qué le temes a algo en particular? ¿Por qué te gusta o no determinada comida? Ese es el sistema nervioso. En el cuestionario del sistema nervioso dice la primera pregunta: teniendo en cuenta las desventajas de los seres humanos frente a las capacidades de los demás seres de la naturaleza, ¿qué ha sido lo que lo ha llevado a dominar entre todos los seres de la naturaleza? La respuesta es: no obstante, ha conseguido dominar en este planeta gracias únicamente a una especialización bastante importante, que es su cerebro. La inteligencia es la que nos ha hecho dominar sobre todos los demás seres de la naturaleza. Esa es la respuesta a la pregunta número 1, el cerebro. Vamos con la pregunta número 2. Dice: con base en la lectura, ¿por qué es necesario para un organismo tener un sistema nervioso, así sea rudimentario? Pues, muchachos, para sobrevivir en el mundo era necesario que los organismos mejoraran en la manera de captar y procesar la información proveniente del ambiente. Si el ambiente era hostil, pues tenían que huir, tenían que conseguir comida, así fuera el organismo más sencillo, y eso se genera a través del sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso tenía que ser coordinado para poder sobrevivir. Tercera pregunta: ¿qué hace la médula neural central? La respuesta: un sistema nervioso que evita emitir indiscriminadamente impulsos nerviosos a través del cuerpo, pero que en cambio los transmite hasta los puntos críticos de respuesta. Es decir, la médula espinal toma las sensaciones e inmediatamente responde sin necesidad de que pase por el cerebro muchas acciones que deben ser automáticas e inmediatas. Por ejemplo, cuando una persona coloca la mano sobre una estufa caliente, no debe pensar: oh, me estoy quemando, ahora debo retirar la mano. No, inmediatamente la retira sin necesidad de pensar. Eso es lo que hace la médula neural central: tomar las sensaciones e inmediatamente dar las respuestas y coordinarlas indudablemente. La cuarta pregunta dice: ¿qué es la mielina y cuál es su función? Entonces ahí vemos en la gráfica una neurona, que es la parte fundamental
de la constitución de nuestro sistema nervioso. Las neuronas son las que transmiten los impulsos de los nervios, es decir, todas las sensaciones, los pensamientos, etc. La mielina es un material lipídico que aumenta la velocidad del impulso nervioso, es decir, es como un aislante en un cable para que el impulso viaje más rápidamente. Eso es lo que hace la mielina, esa es la respuesta. La siguiente pregunta. El cerebro de los cordados se desarrolla a partir de tres estructuras que se hallan presentes en una forma rudimentaria en los vertebrados más primitivos. ¿Cuáles son? Las estructuras que al principio eran simples expansiones de tejido nervioso son el cerebro anterior, el cerebro medio y el cerebro posterior. Y están en diferente desarrollo, como se vería en la gráfica más adelante, en los primates, en los animales y especialmente en los cordados. ¿Qué significa cordados? Los que tienen columna vertebral o médula espinal. La siguiente pregunta dice, ¿qué es la médula espinal y qué ventaja le representó a los cordados? Vamos a hablar aquí de la columna vertebral. La médula espinal va dentro de la columna vertebral y la columna vertebral lo que hace es proteger la médula espinal. ¿Listo? Y produjo sorprendentes ventajas para los cordados, pues les sirvió como una viga para que pudieran colgar masa y peso, porque todo nuestro cuerpo está colgado sobre la columna vertebral. ¿De dónde se desarrolló el cerebro? El cerebro se desarrolla del cerebro anterior, que es como una protuberancia. Aquí vemos en la gráfica cómo la evolución hace que el cerebro se vaya agrandando cada vez más hasta llegar al cerebro del ser humano, que es el último que aparece ahí, que es el más desarrollado. Octavo, Marie Jean-Pierre Florence demostró en 1824 que era precisamente el cerebro el responsable de la actividad intelectual y de la voluntad. ¿Cómo lo hizo? Eliminando el cerebro en animales y observando los resultados. El anatomista francés Marie Jean-Pierre Florence demostró en 1824 que era el cerebro el responsable de la actividad intelectual y de la voluntad. Y por ejemplo, en lesiones que han sufrido personas en el cerebro, pues cuando se les daña el cerebro pierden la actividad intelectual y la voluntad, como vemos en la gráfica. Noveno, ¿cómo se denomina al revestimiento del cerebro? Al revestimiento del cerebro se le denomina corteza cerebral o materia gris, que es la que vemos en la gráfica. Pregunta 10. ¿Por qué es importante el revestimiento del cerebro denominado corteza cerebral? La respuesta, entre más grande es la materia gris de la corteza cerebral, el ser es más inteligente. Por esta razón, la corteza o materia gris es arrugada. Tiene las llamadas circunvoluciones para que quepa más volumen en el cráneo. Aquí vemos los diferentes tamaños de materia gris. Por ejemplo, el macaco, el gibón, el orangután, el gorila, el chimpancé, hasta llegar al ser humano. La materia gris, que es la corteza cerebral, que está arrugada, si la pudiéramos extender, tendría un tamaño más o menos grande, como de 1 metro cuadrado. Por eso viene arrugada y comprimida para que quepa en el cráneo. Se ha observado que a mayor materia gris, mayor capacidad e inteligencia. Pregunta 11. ¿Qué estructura es la responsable de la complejidad y capacidad del cerebro en los mamíferos superiores, es decir, en el ser humano? La respuesta es la corteza cerebral, la materia gris. Entre más materia gris tenga el animal, más inteligente es, teniendo en cuenta indudablemente la relación peso del cerebro sobre el peso de la masa corporal. Entonces, vean,
Aquí vemos chimpancé, mono rhesus, rata, cerebro humano y el delfín, nariz de botella. Los cerebros más, el cerebro más grande es el del cerebro humano o el del delfín. Hay que tener en cuenta la masa corporal, porque pues el cerebro de un elefante será más grande, pero pues la masa del elefante indudablemente es más grande. Entonces vean la relación peso del cerebro sobre peso corporal, como podemos ver, es mucho más grande en los seres humanos. Vean, el 2% de nuestro peso es el cerebro, mientras que en un chimpancé es el 0,8% y en el elefante el 0,1%. Por esa razón, esa es una de las razones por las cuales el ser humano es más inteligente. Pregunta 12. En los animales, entre más corteza cerebral haya, ¿qué sucede? La respuesta es: a mayor corteza cerebral, mayor inteligencia. Similares, ¿no? Esas tres preguntas son similares en respuesta. 13. Explique con sus palabras la siguiente frase. Lo que el ser humano tiene en su cerebro es lo que lo hace capaz de. En este caso te pregunto, ¿tú qué eres capaz de hacer? Entonces, estas son las potencialidades humanas: el afecto, el entendimiento, la participación, la libertad, la identidad, la creación, el ocio, la trascendencia, la subsistencia, la protección. La pregunta es: ¿tú qué eres capaz de hacer? Es muy importante que escribas en esta respuesta todas tus potencialidades. ¿Tú qué eres capaz de hacer? Bueno, muchachos, con esto terminamos la primera clase de esta parte del sistema nervioso 1. Terminen su trabajo hasta ahí, corríjanlo, y cualquier duda, cualquier pregunta en la clase en vivo, aquí a sus órdenes. Mucho ánimo. Cualquier duda se pueden comunicar conmigo al WhatsApp. Listo, muchachos.